Vamos a empezar a las 6:05. Como ustedes saben, pues este tema de la NOM 035 entra en vigor a partir, aunque se publicó en octubre de 2018, su primera parte entra en vigor en octubre de 2019 y nos trae a todos un poquito tratando de descifrar y de encontrar la manera de cumplirlo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la NOM 035? Porque si bien se dice es la norma del estrés y se han generado muchas ideas al respecto, textualmente la norma marca que lo que busca es establecer los elementos que permitan analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Y qué son aquellos factores de riesgo psicosocial? Pues los factores de riesgo psicosocial son esas condiciones que pueden provocar trastornos de ansiedad, de estrés no orgánicos, de ciclo, sueño, vigilia y de estrés grave y de adaptación. Quiere decir que no es que vayamos a trabajar directamente sobre el estrés, sino que el estrés será una consecuencia de esas condiciones de trabajo que hoy representan un riesgo, pero que pueden ser mejoradas y corregidas. Un poco hemos visto en el mercado soluciones de, llevemos meditación a las empresas y hagamos inclusive una serie de servicios en ese sentido de bajar el estrés laboral, etcétera, que serán muy provechosas y serán muy buenas y todo lo que se aporte a la salud física, emocional y mental de los trabajadores será bueno, pero tenemos que tener la mirada puesta en que lo primero que tenemos que ver es atender las causas que están generando, que no todas, por supuesto, se dan en el trabajo, y las que estén en la mano de la empresa, pues empezar a mitigarlas para generar un ambiente laboral más favorable. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales de acuerdo a los factores de riesgos psicosociales de acuerdo a lo que marca la norma? Pues son todas aquellas condiciones peligrosas o inseguras en el ambiente de trabajo, en todo sentido. Si las personas sienten que están en una condición que pone en riesgo, que los pone en riesgo de alguna manera. No solo los riesgos físicos propios de accidentes, sino inclusive, pues estos temas, ¿no? Que hoy tenemos hasta de riesgos por la violencia que estamos viviendo y hacemos trabajo en la calle o hacemos trabajo en comercios abiertos al público, en fin, todas aquellas condiciones peligrosas o inseguras que pudiéramos tener. Las cargas de trabajo excesivas, la falta de control sobre el trabajo, esos aspectos en que el trabajador o no está capacitado para hacer una función que le es encomendada, o rebasa sus capacidades, o no hay claridad, en fin, una serie de factores que ahorita vamos a ver a más detalle cuando entremos al análisis de los temas. Las jornadas de trabajo y la rotación de turnos cuando no están alineadas a la Ley Federal del Trabajo y pueden resultar excesivas. La interferencia en la relación trabajo-familia vista como que hay la posibilidad de que las personas y los trabajadores tengan una vida aparte de la empresa. El liderazgo y relaciones negativas en el trabajo, la violencia laboral y, por supuesto, los acontecimientos traumáticos severos vistos específicamente como tales. ¿Qué es lo que la norma define como un ambiente favorable, un ambiente laboral favorable? Pues es un ambiente que propicia el sentido de pertenencia a la organización, la formación para realizar las tareas, la definición clara de responsabilidades, la comunicación entre patrón y trabajadores en los dos sentidos, ascendente y descendente, la distribución de cargas de trabajo, las jornadas regulares, la evaluación, el reconocimiento al desempeño, el apoyo social, la capacitación, el adiestramiento y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comunicación laboral. Estos son podremos decir, no son todos, faltan, sobran, pero bajo la mirada de la NOM 035, estos son los temas a los que hace referencia. La norma, como ustedes saben, aplica a todos los centros de trabajo en el territorio nacional y eso incluye a las organizaciones
no gubernamentales, a las entidades públicas, federales, estatales, a los organismos desconcentrados y por supuesto a las empresas de cualquier sector, porque es muy clara en determinar que aplica a todos los centros de trabajo. Las instancias de inspección son las que cambian. Sabemos que en el terreno de las ONGs y las empresas, el sector empresarial, pues siempre la tarea de inspección recae, ya sea en las delegaciones federales o estatales de trabajo, depende de cómo esté estructurado en los propios estados, y que en el caso de entidades gubernamentales, pues tienen otra figura de supervisión y cumplimiento. Pero a fin de cuentas, es algo en el tema que la salud psicosocial de los trabajadores es tarea de todos los centros de trabajo. Lo que cambia es las obligaciones que, dependiendo del número de trabajadores, tiene que cumplir. Y ahí vamos pues con la primera obligación, que es establecer la política de prevención de riesgos psicosociales, que no es otra cosa que un documento que registra muy claramente cuáles son los compromisos que la empresa y los trabajadores asumen para tener un ambiente laboral favorable y prevenir los riesgos psicosociales. Esta política debe ser un documento redactado expresamente y socializado, es decir, conocido por todos, es un documento público. En la propia norma nos ofrece una guía donde nos da un ejemplo de políticas sin que resulte obligatorio que utilicemos esa, pero sí es una muy buena orientación para que ustedes puedan orientar el documento propio de cada una de las organizaciones, porque queda perfectamente claro que dada el carácter de actividades que desarrolla cada organización, pues tendrán que ajustar sus políticas para que funcionen para realmente su entorno laboral. Esa es una obligación de todos los centros de trabajo, sin importar el número. Desde que tenga un trabajador, estamos obligados a tenerlo. Después tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Y para esto la norma nos ofrece 2 guías o cuestionarios que se diferencian porque uno de ellos aplica a empresas de 16 a 50 trabajadores y otro para empresas de más de 50. Están enfocados a lo mismo, pero en el caso de más de 50 incluye evaluar el entorno organizacional. Quiere decir que la encuesta o el cuestionario para las empresas entre 16 y 50 trabajadores evalúa los riesgos, los factores de riesgo psicosociales, y la de más de 50 trabajadores, los factores de riesgo psicosociales y el entorno laboral. Toda la norma nos obliga a todas las organizaciones a adoptar medidas de prevención. Es decir, desde octubre del año pasado, tenemos que generar un programa, un plan de trabajo, donde vamos a registrar esas medidas que vamos a tomar para lograr los objetivos de la norma, que es generar un ambiente laboral favorable y eliminar o disminuir los factores de riesgo psicosociales. En estricto sentido, la evaluación o los cuestionarios entran en vigor ya el programa, ya con las evaluaciones listas hasta octubre. Pero muchas empresas están optando por hacer la evaluación porque así el programa de prevención, que en este caso ya se convertiría en un programa de control, pueden orientarlo de manera mucho más precisa a aquellos factores que han presentado un nivel de riesgo alto, medio o muy alto. Entonces, creo que es una práctica muy interesante porque permite ya empezar a usar dardos muy específicos para atender aquellos aspectos que resultaron con una evaluación no positiva en nuestro centro de trabajo. Para todas las empresas resulta necesario identificar trabajadores con acontecimientos traumáticos severos, definidos, ahorita vamos a ver una definición dentro de los instrumentos,
pero son aquellos acontecimientos que pudieron poner en riesgo la vida o generar un estrés postraumático importante. Tenemos que identificar, tenemos que preguntarles a todos si han estado expuestos a esos acontecimientos, ya sea en este trabajo, en otro trabajo o fuera de trabajo. Y aunque ahí la norma nos marca obligatoriedad distinta, pues es importante recabar esa información porque a fin de cuentas, si ese trabajador tuvo un acontecimiento traumático y tiene algunos efectos, pues si está en una línea de producción y es una persona que no duerme, pues seguramente es un riesgo para él mismo y para cualquiera de sus compañeros de trabajo. Entonces, identificar trabajadores con acontecimientos traumáticos severos es responsabilidad de todas. Practicar exámenes médicos y evaluaciones a los que lo requieran es obligación de todas. Difundir y proporcionar la información a todos los trabajadores sobre las políticas, sobre los resultados de evaluación de riesgos psicosociales, sobre el programa de acción, tenemos que comunicarlo a toda la organización, porque recuerden que en una inspección, independientemente de que mostremos nuestras evidencias físicas o digitales, están obligados los inspectores, depende del tamaño de empresa, a entrevistarse con 1, 2, 3 trabajadores, la muestra depende del tamaño de empresa, para verificar que esa información que está registrada es verídica, ¿no? Entonces pueden escoger aleatoriamente un trabajador de la lista. Entonces es muy importante esta tarea de difundir y proporcionar información a todos los trabajadores, y llevar el registro de todas estas acciones. Si bien las empresas más pequeñas no están obligadas a llevar registro, la realidad es que resulta muy complicado poder demostrar algo en lo que no se tenga la documentación. Entonces, nosotros creemos que es una sana precaución llevar el registro de las actividades que se hacen. Entonces, la norma aplica de esta manera, con una mirada muy general. Por supuesto, todavía podríamos profundizar en cada uno de estos temas, pero digamos que aún en una vista general, estas son las obligaciones que aplicaría. Como ustedes saben, la norma entra en vigor en 2 etapas. La primera etapa, que empezó en octubre de 2019, nos pide que la política esté establecida, la política de riesgos psicosociales, y comunicada, que existe un programa de medidas de prevención, que es lo que ya tocaba en la diapositiva anterior, que ya se hayan identificado los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y que toda esta información esté difundida. Obviamente la de acontecimientos traumáticos severos no es pública, ahí corresponde a cada uno de los trabajadores, existe la confidencialidad, pero lo que son las políticas y el programa de prevención deben estar dados a conocer. Igual si ya hicimos la evaluación de los riesgos psicosociales, pues también el nivel de riesgo de la organización y de las categorías y dominios también debe darse a conocer. La segunda etapa entra en vigor en octubre de este año y ya nos requiere la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional y las medidas y acciones de control, porque ya no son de prevención. Ya quiere decir que conociendo tus niveles de riesgo, enfoques tus medidas a mitigar aquellos aspectos que representan un riesgo alto, medio o muy alto. También ya deben estar listas las prácticas de exámenes médicos y todos estos y los registros que entrarán en vigor a partir del 23 de octubre. Es muy importante que ustedes entiendan muy bien todos estos temas, porque eso les va a dar mucha tranquilidad. O sea, se van a dar cuenta que no es que un trabajador vaya a quejarse o a levantar una queja porque se siente estresado, sino que hay mecanismos muy claros para que evaluemos todo esto. Y por supuesto, si hay algún trabajador que presenta un alto grado de estrés y lo tenemos registrado y sabemos cuáles efectos tiene, pues lo vamos a poder medir porque la norma nos brinda instrumentos para poder hacerlo. En nuestra plataforma y nuestra solución les ayuda y les acompaña en el tema de establecer la política de prevención,
tienen un repositorio de documentación donde está la guía que proporciona la propia Secretaría y les damos a conocer ejemplos de algunas otras empresas que han establecido ya sus políticas que pueden ayudarnos a orientar nuestras acciones y que pues algunas empresas que ya van caminando en ese tema, pues nos comparten, ¿verdad? Porque toda la información, por supuesto, es privada, pero algunos de nuestros clientes que ya van avanzando, nosotros empezamos esta tarea, la plataforma con las pruebas piloto desde julio, entonces, bueno, ya tenemos buenos casos para poderles compartir. Los puede ayudar en la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y llevar el registro y control y expedientes de los trabajadores, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional que viene en el mismo cuestionario, a procesar toda esta información y a documentarla. Eso es lo que podemos y ofrecemos para ustedes. Voy a entrar ahora a lo que es nuestra plataforma. Y no quisiera entrar sin antes decirles que hay un documento muy importante que emite la propia Secretaría del Trabajo y que es una guía que nos comparte ya de una manera mucho más desglosada lo que es todos estos factores de riesgos psicosociales. Entonces, ustedes pueden descargarla en nuestra plataforma y de esa manera podrían explorar de una manera muy fina qué es lo que dice la norma al respecto, cuándo entra en vigor, dónde entra, cuáles son. No me voy a detener ahorita ahí, pero realmente ustedes tienen la posibilidad de descargarla y de apoyarse, porque ya no es la norma como la bajamos, ¿no? Como la tenemos en nuestros, digamos, que las bajamos del diario oficial, sino ya es esa norma un poquito digerida y es un documento que publica directamente la propia Secretaría de Trabajo. La pueden descargar y está a sus órdenes. ¿Qué es lo que, cuáles son los pasos para poder utilizar nuestra herramienta? Por supuesto, cuando nosotros todavía no tenemos una cuenta, simplemente nos registramos, ponemos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, el teléfono, la organización. Si tenemos algún código de invitación especial, lo registramos y en ese momento nos va a llegar un correo para poder activar nuestra cuenta. En este caso, yo voy a entrar ya con una cuenta que ya existe para poderles hacer el demo de todo el proceso de la plataforma. Entonces, simplemente usamos nuestro usuario y nuestra contraseña y vamos a ingresar. Cuando ustedes ingresan por primera vez, no van a ver esto. Lo primero que van a ver es esta guía. Esta guía es una guía rápida, un paso a paso de los pasos que van a seguir precisamente para poder registrarse, comprar su paquete, pagar su paquete, configurar sus encuestas, etcétera. Lo que tenemos de ayuda dentro de la plataforma, tanto el chat, el WhatsApp y, por supuesto, las herramientas de información. Y este recorrido rápido simplemente es un soporte, porque además ustedes tienen un espacio con todos los tutoriales paso a paso de lo que, de cómo se sigue cada uno de los pasos de la plataforma, pero en realidad es muy intuitiva. Entonces, una vez que ustedes vieron realmente su guía paso a paso, lo primero que los va a llevar es a llenar, a terminar de registrar la información de la empresa o de la organización. Vamos a ver cómo nos queremos llamar, si nos queremos llamar como la marca o la razón social o lo que ustedes deseen y a ponerle un nombre, porque ese nombre es lo que va a aparecer en todas nuestras encuestas. Quiere decir que tanto los cuestionarios como los reportes ya se emiten con el logo de la empresa, que en este caso lo cargan aquí. Aquí tienen un espacio para simplemente
cargar un archivo y ponerlo. En este caso, pues ponemos este logo como genérico, pero ustedes simplemente ponen el logo de su organización, lo arrastran o lo buscan en un archivo y el nombre, y con eso todo lo que generan en la plataforma se va a personalizar. Les pedimos su RFC, su razón social, su domicilio. Para todo esto es para efectos de facturación. Entonces les pedimos que lo llenen. Y tenemos un espacio que sin ser obligatorio puede ser muy útil. Aquí nosotros les damos la oportunidad de que si ya tienen definida la política de riesgos psicosociales, pueden cargar el PDF en este espacio. ¿Y por qué puede resultar muy útil? Porque la norma les solicita que toda esta información, como les decía, sea comunicada a los trabajadores. Entonces, cuando ustedes ya tienen sus políticas, una manera muy fácil de darlas a conocer es que las suban a la plataforma, porque cuando ustedes apliquen la encuesta de acontecimientos traumáticos severos, que es la que lleva el nombre del trabajador, les va a preguntar, una vez concluida la encuesta, si conocen las políticas de prevención de riesgos psicosociales. Si ellos contestan que sí, pues ya se cierra la aplicación. Si ellos contestan que no, entonces se va a descargar el PDF y les va a decir que esas son las políticas de riesgos psicosociales, que las revise y que las conserve para consultarlas cuando considere necesario. Entonces, pues es una manera muy útil porque en los reportes y en los expedientes nos va a marcar que esa persona ya conoce o ya le dimos a conocer las políticas de riesgos psicosociales. Por supuesto, no estamos considerando que sea la única actividad que hagan para difundir, pero sí es muy útil en términos de una inspección, pues tener también un registro de que se dio a conocer a los trabajadores, sin ser esto limitativo, sino siendo un apoyo adicional. De la misma manera, cuando se envían las encuestas por correo, se va como archivo adjunto, entonces también tienen acceso a él. Y lo mismo cuando se envían por WhatsApp. También aparecen en el WhatsApp y también las pueden descargar desde su teléfono. Con esto nosotros, con nada más esta información, es suficiente para terminar el perfil de nuestra organización. Aquí, como ustedes ven, hay una casilla para, si ustedes no desean compartir las políticas, simplemente se desactiva y ya. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Con esto se guarda ya toda la información de nuestra organización y inmediatamente nos va a mandar a lo que son los paquetes de encuestas disponibles. Y ahí es muy importante que revisemos qué es lo que tenemos disponible y qué es lo que podemos comprar. En primer lugar, nosotros en cada uno de esos paquetes, ustedes van a poder ver que estamos hablando de un tema que dice hasta 10 segmentos. Quiere decir que ese paquete ustedes pueden comprarlo y es un paquete, en este caso, para 50 trabajadores, y que si ustedes quisieran dividirlo en grupos o áreas o porque tienen sucursales, ustedes pueden dividir ese paquete para tener los resultados en conjunto o separados. Y les va a señalar que tiene hasta 50 trabajadores. ¿Y por qué es importante esto? Porque en algunos casos hemos visto alguna oferta de servicios donde les dice 50 cuestionarios, pero nosotros sabemos que los cuestionarios, que cada trabajador debe responder dos, la de acontecimientos traumáticos y la de riesgos psicosociales. Entonces, en este caso, cada uno de los trabajadores tiene acceso a los dos, por lo tanto, tienen el doble de cuestionarios, por así decirlo, pero lo que nos rige realmente es el número de trabajadores. En todos los casos están disponibles los 3 cuestionarios, aunque sea una empresa de menos de 50 trabajadores, porque la realidad es que algunos así nos lo han pedido, entonces aunque nosotros les hacemos ciertas recomendaciones, los cuestionarios están disponibles, todos tienen las mismas prerrogativas, pueden enviar las invitaciones por WhatsApp, por correo electrónico o a través de la URL,
específica, pueden exportar resultados y sobre todo tienen una licencia de 2 años. ¿Por qué se tiene una licencia de 2 años? Porque la propia norma no señala que la evaluación de factores de riesgo psicosocial deben hacerse máximo cada 2 años. Quiere decir que yo evalúo el riesgo, tengo un resultado, pongo mi plan de acción y máximo en 2 años vuelvo a evaluar. Yo puedo decidir a lo mejor evaluar al año para ver, pues si voy mejorando en esos aspectos clave, pero digamos, la obligatoriedad es cada 2 años. Entonces nosotros sabemos que teniendo ustedes acceso a su plataforma, teniendo ahí los reportes, sobre todo los expedientes de acontecimientos traumáticos severos, etcétera, pues el no tener que pagar una licencia cada año hace pues más amigable esta parte de oferta para que ustedes tengan acceso. Entonces, habiendo escogido el paquete que necesitan, entendiendo que si necesitan un paquete corporativo mayor, por supuesto que estamos en plena disponibilidad de darles la solución exacta que requieren para grandes volúmenes o cuando tienen varias razones sociales, en fin, lo que ustedes necesiten. Por supuesto, también pueden comprar más de un paquete si quieren tener varias razones sociales adentro, pero por supuesto que pueden a nosotros darnos nuestra, o sea, nos pueden solicitar lo que necesiten. Pero ahorita vamos a suponer que tenemos 80 trabajadores y vamos a comprar este paquete. Y este paquete aparece, revisamos nuestros datos de facturación, marcamos el uso del CFDI, si es para gastos generales o por definir. Tienen aquí los datos para poder hacer una transferencia bancaria y subimos aquí, adjuntamos el comprobante eh, de nuestra transferencia. Yo les digo que aquí nada más aceptamos términos y condiciones y finalizamos la compra. Nosotros de entrada confiamos en nuestros clientes y pues sabemos que como en este caso, ¿no? Yo ahorita no subí una transferencia, subí exclusivamente una imagen, su paquete se va a activar en ese momento. En ese momento ya queda activo, pero les dice, puede comenzar con la configuración, su transferencia está en proceso de validación. En caso de que surja algún inconveniente, nos comunicaremos con usted. Si por algún error nos subieron en vez de la transferencia algún otro documento, pues se los vamos a hacer saber para que nos hagan favor de hacer llegar la transferencia y nosotros subiremos sus facturas en el espacio que dice compras, donde tendrán ya su CFDI disponible. Y entonces, voy a regresar al paquete, voy a hacer la compra del paquete porque tenemos ahorita configurado que desaparezca, permítanme. Entonces hacen ustedes su compra como comentamos y lo que van a tener es un paquete que no va a tener avance, va a salir en ceros, es lo que les quiero en este momento mostrar y con esta leyenda. Cuando sale en ceros es cuando podemos ver que así lo vamos a recibir. Lo primero que tenemos es que podemos ponerle nombre a este paquete. Quiere decir que le podemos poner encuesta 2020 o encuesta región sureste o encuesta con una razón social. El nombre que ustedes decidan lo pueden configurar para utilizarlo y para poderlo distinguir en algún otro momento con el avance del tiempo, cuando vayamos a lo mejor en 2022 comprando otro paquete, pues vamos a tener los resultados de 2020 y de 2022, porque es importante decirles que la licencia de la plataforma, al comprar otro paquete, se actualiza y se resetea por 2 años. Entonces, si ustedes aquí tienen el paquete de 2 años atrás, todo lo que ustedes hayan comprado y todas las evaluaciones que tengan van a quedar almacenadas en la plataforma y solamente con los nuevos paquetes pues se van actualizando y se vuelve a resetear el tiempo de 2 años.
Entonces, ustedes pueden poner el nombre que soliciten. Este primer tablero, cuando nosotros usemos, nos va a indicar el porcentaje de avance. Quiere decir, yo he programado 50 cuestionarios, ¿cuántos llevo de avance en general? Hablando de los dos. ¿Cuántos segmentos he utilizado de los que tengo disponibles? ¿Cuántas encuestas de acontecimientos traumáticos? ¿Cuántos factores de riesgo psicosociales? Tenemos nuestro tablero de resultados del lado derecho y sobre todo tenemos aquí nuestra herramienta de agregar segmentos. Como ustedes ven, por principio se crea el primer segmento al que nosotros podemos cambiarle el nombre de una manera muy sencilla. Aquí le voy a poner que este segmento, me voy a imaginar que es una gran empresa y voy a dividirlo en administración, área operativa, ventas, transporte, etcétera, ¿no? O bodega, pero también podría ser que yo soy una cadena de tiendas y entonces todas las que corresponden a esta razón social, pues voy a poner sucursal 1, sucursal 2. Nosotros podemos organizar la estructura como la necesitemos. Y agregar un segmento es algo tan sencillo como poner agregar segmento, pongo, se va a llamar sucursal 1 y inmediatamente se crea y aparece abajo. Y así tenemos cada uno de los segmentos que vamos a usar. Muy bien, entonces ya decidimos que esa es la estructura de nuestras, de aplicación que vamos a seguir. Y después entramos al tablero de control de cada segmento y tenemos las 3 encuestas, como les decía, la identificación de factores de riesgo psicosociales para hasta 50 trabajadores, la de factores de riesgo psicosociales y entorno laboral de más de 50 trabajadores y la de acontecimientos traumáticos severos. Nosotros sabemos que vamos a escoger entre esta y esta. Como les decía, ¿por qué les damos los 3 cuestionarios si ya son una empresa de más de 50? Porque fíjense que la norma nos pide que apliquemos de acuerdo a centros de trabajo. Pero nosotros y la experiencia que seguramente ustedes tienen, también nos lleva a que las inspecciones se hacen por razón social. Entonces, tener un paquete con la razón social y adentro los centros de trabajo nos va a permitir entender que un centro de trabajo es un lugar físico donde están un grupo de trabajadores, nos va a permitir, si nos piden los resultados por centro del trabajo, estar disponibles y si nos pidieran de toda la razón social, también los podemos presentar porque la plataforma nos va a dar los resultados conjuntos o separados. En algunos casos nos han dicho, es que mi centro de trabajo es de menos de 50 trabajadores, aunque yo como empresa tengo 300. Nosotros les recomendamos que usen el que es de más de 50 trabajadores porque así estarían seguros cubiertos. Pero hay algunos que nos han dicho, pues queremos usar la de menos de 50 en algún centro de trabajo y bueno, dejamos que nosotros no podemos no hacerlo aunque no es nuestra recomendación. Por eso están disponibles los 3. Pero a fin de cuentas, en cada uno de esos segmentos, llámese sucursales o áreas, solo vamos a usar 2, una de estas 2 y la de acontecimientos traumáticos severos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que ahorita, como ya estamos en tiempo, queremos saber qué ha pasado con lo de acontecimientos traumáticos severos, porque eso sí ya tenemos que haberlo identificado desde octubre de este año. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender cuántas personas están en ese centro de trabajo, en esa área, en ese paquete. Es que en la administración tenemos 35 trabajadores, perfecto, y vamos a configurar qué fecha queremos aplicarlas. Ahorita podemos pensar, mira, estamos por default, les va a dar la fecha de hoy, pero ustedes dicen, vamos a aplicarlas a partir del 10 porque el 9 tenemos un gran paro nacional. Y entonces la vamos a aplicar entre el 10 y el 12 a 35 trabajadores y ya lo tengo, yo configuro mis fechas. Yo puedo darle una mirada a la encuesta para conocerla, para entender cómo está. Y yo aquí tengo un demo.
Cuando yo le dé clic a ese demo, va a aparecer esta cintilla que dice que está en modo demostración. O sea, esto no cuenta, no sirve, pero van a ver ustedes cómo se ve la encuesta. Va a aparecer su logo, va a aparecer el nombre de la organización. Lo primero que les dice es que es un acontecimiento traumático severo, que está definido como lo define la norma, y van a ver cómo se ven las preguntas y van a ver el primer bloque de preguntas. ¿Ha presenciado, sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Y las personas, pues a lo mejor dice accidente que tema como consecuencia de esto no, pero sí he tenido asalto, actos violentos no, pero secuestro no, pero amenazas sí he tenido, esto no. Con uno solo que yo hubiera marcado que he tenido un acontecimiento, me va a llevar a los siguientes bloques, donde me va a preguntar si ha tenido recuerdos recurrentes, si he tenido sueños, y me va a permitir contestar todos los bloques que se refieren a efectos, porque es muy importante, porque obviamente de acuerdo a los bloques de efectos que responda, es donde va a resultar su nivel de riesgo. Estoy haciendo una respuesta muy rápida porque me interesa mostrarles cómo al final les pregunta sobre esos acontecimientos traumáticos que sufrieron, sobre cada uno de ellos, como esta persona que marcó asaltos y amenazas, le va a preguntar, ¿el asalto está relacionado con el trabajo actual, otro trabajo o no está relacionado? ¿Por qué? Porque esa es información que ustedes requieren saber. Entonces le va a pedir que conteste la fecha o cuándo fue aproximadamente, describir ampliamente el acontecimiento y si estuvieron o no presentes otros compañeros de trabajo y sus nombres. ¿Por qué? Porque la norma les pide que recaben esa información. Si después tuvo amenazas, igual tiene que contestar lo mismo y todo esto se va a guardar en su expediente. Después ahí se le va a pedir su nombre, su medio de contacto, y si quiere agregar comentarios adicionales. Esto que vimos fue solamente el demo de la encuesta para que ustedes lo conozcan y se den cuenta cómo se ve. Es muy importante, si ustedes apreciaron, que es gráficamente muy simple, muy clara, con letras muy grandes, porque la plataforma es responsiva. Quiere decir, puede contestarse en teléfonos móviles, en tablets o en computadoras y siempre será muy fácil de leer. De repente tenemos sistemas que tratar de contestarlos en un teléfono es verdaderamente imposible y en realidad, en este caso, sin necesidad de tener que bajar una app, la plataforma les da las posibilidades de ser contestada y usada en cualquier tipo de dispositivo móvil. Entonces, nosotros ya les mostramos, déjenme, bueno, no voy a modificar ahorita la fecha. Este simplemente fue el demo que ustedes vieron y que tiene en los dos casos, tanto de la encuesta de acontecimientos traumáticos severos como la otra. Pero llegó el momento y yo quiero enviar la invitación. Para poder enviar la invitación y llevar a que mis colaboradores respondan la encuesta, tengo una serie de posibilidades. La primera opción que tenemos que aparece es que usemos la URL, quiere decir la dirección de la encuesta. Y aquí nos dice, a ver, para que los trabajadores de administración respondan a esta encuesta, hay que darles estos datos. Nosotros podríamos copiar estos datos cuando nosotros los pongamos en la URL, inmediatamente los llevaría a contestar la encuesta. Eso lo podemos usar porque tenemos ya correos corporativos configurados, entonces como los tengo por área, pues copio la que les corresponde y se las mando así por correo y ya no tengo que hacer otra cosa y les va a llegar a todos los que la tengan que contestar. Pero también puedo yo bajar una invitación que se genera automáticamente en PDF, donde se muestra el logotipo, la organización, el área,
y viene un texto que les dice, estimado colaborador, te invitamos a contestar. Inclusive, los textos que trae cada una de esas invitaciones está alineado a que la norma nos pide que mencionemos a los colaboradores. Entonces, es muy importante que eso también lo tengan en cuenta. Y ahí directamente ya viene un vínculo para que las personas entren y desde ese PDF contesten la encuesta. También podrían usar una opción que no es la que más recomendamos nosotros, porque ahí también se puede generar un PDF que los lleva a nuestra página principal. Y en la página principal, en el área donde dice responder encuesta, le tienen ustedes que dar una clave de acceso de 5 dígitos, que es esta, a los trabajadores de esta área para que entren a contestarla. Entonces, nos parece que es un poquito más complicado que conectarse directamente. Pero también podemos enviar las encuestas directamente desde el correo electrónico. Entonces, en el correo electrónico simplemente nosotros escribimos o copiamos los correos de nuestro personal. Podemos tener un Excel así con los correos, copiamos y pegamos y el sistema los acomoda. No tienen que subir nombres, no tienen que subir nada, simplemente un listado de correos, lo copian, lo pegan y entonces la plataforma lo enviará directamente por correo. Nos va a preguntar si deseamos que se envíe y entonces ahí nos va a dar el listado del correo y nos va a avisar cuando fue respondido. En caso de que no haya sido respondido, incluso podemos reenviar la invitación y aquí vamos a ver un gran listado de los correos que fueron respondidos. Ahorita vamos a entrar a un espacio ya en operación para que ustedes puedan ver más claramente. También podríamos enviar la invitación por WhatsApp y ahí igualmente solo tendríamos que confirmar números telefónicos y podríamos enviarlo con el inconveniente que cuando mandamos por WhatsApp habría que darle enviar a cada uno de los números. Cuando enviamos por correo, se envían todos y cuando enviamos por WhatsApp, pues es como ustedes ya conocen, tenemos que abrir WhatsApp. Me parece que ahorita no lo tenía yo abierto, déjenme verificar y me va a me va a permitir enviarlo y va a aparecer como ustedes lo ven aquí y me va a llevar directamente al cuestionario para respuesta. Si observaron, también tiene las políticas de riesgos psicosociales para que las puedan ver. Entonces, esa es la forma como enviamos nosotros las encuestas a los diferentes segmentos que definimos dentro de nuestra plataforma. Pero me voy a ir ahorita a unas encuestas, a unos paquetes de encuestas, pues que ya estén muy avanzados. Aquí imagínense, como en este caso, pues ya tenemos dos paquetes que están muy avanzados, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mis cuestionarios 2020 y así lo van a ver. Van a ver cuánto llevan de avance, cuántos segmentos, etcétera. Y cuando nosotros le damos a abrir e ingresar a nuestro tablero de control, nos vamos a dar cuenta que ahí podemos ver en cada uno de ellos el avance que se lleva en las distintas aplicaciones de cada uno de esos segmentos que tenemos y que hemos mandado para respuesta. Podemos ver en cada uno de esos casos el área estadística. Aquí, por ejemplo, podemos entrar a ver cómo avanzamos y decimos que tenemos un avance del 33%, de 65 trabajadores, 22 han finalizado, 2 dejaron incompleto, cuándo se aplicaron, cuántos intentos, cuántos minutos se tardaron, inclusive si tenemos algunos sin finalizar, en un momento dado podemos eliminarlos porque ya no lo va a terminar de responder realmente, entró y ya se va a quedar sin responder o lo que sea, podemos también eliminar. Pero lo más interesante es que vamos a poder entrar a los resultados. Y los resultados, pues nos van a mostrar tanto
los resultados de todos los instrumentos que estamos usando. Vamos a ingresar primero a la encuesta de acontecimientos traumáticos severos. Como ustedes pueden ver, pues lo primero que nos va a mostrar es los trabajadores que requieren valoración clínica. ¿Y qué quiere decir? Pues que esos son trabajadores que por su perfil, porque tuvieron un acontecimiento traumático severo y porque tuvieron cierta combinación de efectos, necesitan ser valorados clínicamente. Y en este caso, obviamente esta plataforma tiene solo basurita, no es real, o sea, los usamos para los demos, los cursos, etcétera, pero les va a aparecer el expediente de cada trabajador, su medio de contacto, etcétera. Incluso les aparece un espacio de información adicional por si ustedes no fue suficiente la información que recabaron y hoy tienen más datos y pueden registrarlo sin alterar lo que el trabajador contestó, la pueden tener ahí y vamos a entender muy claramente, este trabajador pues tuvo un asalto en su trabajo actual, cuándo fue, qué dijo, quiénes más estaban, también tuvo un acto violento y aquí les dice qué, y todos los efectos que reseña que ahorita tiene, sabemos cuántas respuestas dio, cuántos intentos, cuánto tiempo, en qué fecha, en qué hora, y la respuesta a cada una de estas preguntas. Esto nosotros lo podemos imprimir desde aquí o podemos descargar su expediente, podemos eliminarlo si tuviéramos que hacerlo de alguna manera y por supuesto podemos buscarlo en el buscador para encontrar a un trabajador en particular. Pero como nosotros sabemos que la plataforma nos da los resultados por todo el paquete y por segmento, nosotros podríamos consultar expresamente a la bodega y decimos, pues miren, en ese segmento, estos son los trabajadores que requieren valoración clínica. Por supuesto, ese cuadrito que nos alerta, pues es la información más valiosa, pero aquí tenemos toda la información. ¿Cuántas encuestas han sido aplicadas? ¿Cuántos trabajadores con acontecimientos traumáticos, sin acontecimientos traumáticos y su expediente? ¿Cuáles sí tienen efectos? ¿Cuáles, me salté uno? ¿Cuáles trabajadores tienen acontecimientos traumáticos pero no tienen efectos? ¿Cuáles trabajadores sí tienen acontecimientos traumáticos, sí tienen efectos, pero los efectos no son suficientes para considerar que esa persona requiere valoración clínica, obviamente de acuerdo a los criterios de la norma y los que les mostramos en rojo? Vienen las gráficas de cómo se distribuyeron. Esta gráfica se puede ver en pantalla completa, se puede exportar como imagen, incluso pueden exportar los datos de Excel que la conforman. Y sobre todo, lo que es muy importante es que toda nuestra plataforma está pensada para que pueda ser usada en una junta, en una presentación, sin necesidad de bajar todo y armar otra, porque aquí ustedes pueden navegar, consultar los segmentos, todos o separados, y poder consultar toda la información que requieren sin tener que exportarla. Y por eso resulta pues muy importante tener acceso de forma no limitativa sin tener que pagar una licencia cada año. Digamos que es el tablero, pero también nosotros tenemos nuestra área de exportable. Podemos exportar la tabla de resultados, que sería algo parecido a lo que ustedes están viendo aquí, que se genera inmediatamente en el Excel. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuáles son las frecuencias de cada uno de estos casos? Quiere decir, cómo son los resultados de la gráfica. Pero tenemos, digamos, el documento más interesante, que es el reporte de los trabajadores, donde vamos a tener en cada pestaña los trabajadores sin acontecimientos, con acontecimientos, con efectos y los que requieren valoración clínica ya segmentados y en donde podemos incluso nosotros exportar desde acá sus expedientes en Excel. Quiere decir que si yo tengo el Excel,
desde ahí también puedo entrar, aunque tenga la tabla con toda la información, a tener los datos precisos de cada uno de estos trabajadores. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta, sobre todo en las organizaciones grandes, que analizar toda la información cualitativa tan valiosa que se recoge en este ejercicio podría ser una tarea un poco complicada, y entonces pensamos en desarrollar una herramienta de análisis cualitativo que nos permita pues tener información valiosa de una manera muy rápida. Y entonces se dispone de una herramienta de nube de palabras que nos va a permitir, como les digo, ahorita solo hay basurita, ver qué palabras se están repitiendo. Acuérdense que en las nubes el tamaño de la palabra, el color de la palabra son las frecuencias, y cuando nosotros le damos clic, nos vamos a los comentarios que contienen esa palabra. Entonces nosotros vamos a poder ver que palabras que no son significativas, entender los comentarios específicos que se generaron. Y con esto tenemos un análisis cualitativo de una manera muy rápida. Pero obviamente estos son los resultados de acontecimientos traumáticos severos, donde requerimos a los trabajadores, tenemos que aplicárselas a todos, y si en el transcurso del tiempo y se integran nuevos trabajadores, pues simplemente entraríamos al segmento donde se integraron, abrimos nuevamente la encuesta y les mandamos a ellos dos el correo o el WhatsApp, o se las aplicamos en una computadora para mantener nuestro archivo de trabajadores actualizado. En el caso de la identificación de riesgos psicosociales, pues cambia, porque ahí lo que estamos evaluando es el nivel de riesgo de la empresa. Hemos encontrado alguna oferta en el mercado que señala que les dan el nivel de riesgo de cada trabajador, y eso no es preciso. Y les vamos a explicar por qué. La norma señala que si tú tienes más de 50 trabajadores, puedes optar por aplicárselo a una muestra representativa. Esa muestra representativa, cuya fórmula aparece en la norma, en realidad nos da una certeza del 95%. Y para que tengan una idea, si son 1000 trabajadores, la muestra será de poco más de 300. Entonces, si la propia norma nos permite solo aplicarlo a una muestra, pues entonces no tiene lógica que me digan que es el riesgo del trabajador, porque entonces estaríamos discriminando a 700 trabajadores que no se encuestan porque se usa una muestra. En realidad, lo que aquí evalúan es el nivel de riesgo de la empresa. Por eso esta encuesta es confidencial y ellos deben sentirse libres para poder expresar su opinión respecto a las condiciones de trabajo. En la primera encuesta que les mostré de acontecimientos traumáticos severos, se habla de lo que le pasa a la persona en términos de si no duerme, si está muy irritable, si está teniendo problemas con las relaciones, etc. En este caso le van a preguntar si su horario de trabajo, si su entorno de trabajo, si su jefe. Entonces aquí lo que se está evaluando es el nivel de riesgo de la empresa. Entonces, nos va a mostrar el avance que llevamos. Tenemos aquí siempre como auxiliar los niveles de riesgo para que nos acordemos qué quiere decir muy alto, alto, medio, etcétera, y las acciones que cada uno de estos requieren. Y nos va a dar una primera mirada que es el nivel de riesgo. Y quiere decir que nosotros como organización estamos en un nivel de riesgo alto. Quiere decir que los factores psicosociales nos están generando un nivel de riesgo alto de acuerdo a los parámetros que marca la norma. Pero vamos a ver, vamos a ir profundizando en el análisis. Pero por categorías vamos a ver por qué tenemos niveles altos. Pues en ambiente de trabajo no. En ambiente de trabajo tengo un nivel bajo, y al posicionarme vienen las acciones a generar cuando tengo un nivel bajo. En factores propios de la actividad tengo un nivel alto. Esos son de los que tengo que poner ojo, como en organización del tiempo de trabajo. En liderazgo tengo un nivel riesgo de bajo, bajo. Ok. Pero ahora voy a profundizar más y por dominio.
y puedo ver cuáles son los dominios que me están representando la carga de trabajo. Está teniendo un nivel de riesgo alto. Y este reporte, que es el que nos pide la norma, nosotros podemos desde acá exportarlo a PDF, se va a generar, igual que con una mirada idéntica a la que ustedes están viendo, pero ya pues con los resultados muy específicos, como lo ven. Pero lo más interesante, y nuevamente estos resultados los podemos segmentar y decir, pero yo quiero saber cómo está exclusivamente el área de bodega. Y entonces me va a mostrar solamente el área de bodega, cuál es el nivel de riesgo que estamos teniendo. Y entonces vamos a ver que la bodega tiene un nivel de riesgo medio. Pero también nosotros podemos exportar esos resultados. Y entonces aquí tenemos en la parte de abajo todos los reportes de Excel que también se pueden consultar de todos los segmentos o solo un segmento, el que ustedes necesiten. Y entonces vamos a ver, quiero ver los resultados por dominio y por categoría. Y les va a dar la tabla de Excel que incluso incluye otros datos como la calificación que se obtuvo, el nivel de riesgo y nuevamente nos posicionamos y nos da los comentarios, los resultados por categoría con sus calificaciones por dominio y abajo la tabla donde ya se relacionan los dominios y las categorías. Quiere decir, en factores propios de la actividad, que tengo un riesgo alto, pues tengo dos dominios, carga de trabajo y falta de control del trabajo. Pues carga de trabajo es lo que me está resultando con un riesgo alto. Hasta aquí es lo que nos pide la norma. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que en las organizaciones y los consultores, para hacer un análisis más detallado, les sería muy útil profundizar un poquito más. Y entonces tenemos un reporte adicional que se llama Analítico de Resultados, donde nos vamos a ir todavía más al detalle. Vamos a encontrar nuevamente la categoría con su calificación, su nivel, los dominios, pero vamos a tener las dimensiones. Quiere decir, cuando yo hablo de cargas de trabajo, hablamos de cargas cuantitativas, ritmos de trabajo acelerado, de carga mental, de cargas psicológicas, de cargas de alta responsabilidad, de cargas contradictorias. Y si todavía queremos entender más profundamente, pues vamos y nos dice cuáles son los reactivos que lo evalúan. Por ejemplo, si yo digo ritmo de trabajo acelerado, ¿qué les preguntan? Les preguntan por la cantidad de trabajo que tengo, debo trabajar sin parar. Y ellos contestan de siempre, casi siempre, algunas veces. Entonces, estas son las preguntas. Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado. Esas dos preguntas son las que califican. Y aquí podríamos ver cada una de esas preguntas. Y con este resultado, incluso podemos bajar nuestro analítico de las respuestas y con ese analítico vamos a poder entrar a ver, oigan, vamos a ver la pregunta 8, perdón, permítanme, las respuestas, y ustedes se van a dar cuenta que, vamos a la pregunta 8. Considero que es necesario mantener un ritmo acelerado. 10 de los 79, 10 me mostraron que casi siempre, perdón, digamos, en la pregunta 11 me mostraron que casi siempre, 6 que siempre, 18 que algunas veces. Entonces eso me ayuda a hacer un análisis mucho más profundo para que mis acciones estén lo mejor orientadas. Por supuesto, también hay una nube de palabras, en este caso, para ver si los comentarios que dejaron son relevantes. Miren, jefe, aquí están las veces que nos respondieron y los comentarios. Y como en este caso, si bien los cuestionarios son anónimos,
nosotros vamos a poder saber qué correos, porque me dicen, no, pero si vemos qué correo ya respondió, pues podemos saber quién es. Sí, pueden saber que lo respondió, pero nunca van a saber qué respondió porque se mantiene intacta la confidencialidad de esa información, pero sí les preguntamos los datos estadísticos que proporciona la norma. Es decir, queremos saber, vienen preguntas de si son hombre o mujer, la edad por rangos de edad, el estado civil, y todo esto viene en los resultados, nuevamente en gráficas, tipo de contratación, antigüedad, todo este tipo de información que es exactamente la que cubre y la que la norma nos sugiere, experiencia en años, tiempo de experiencia laboral, la ocupación, etcétera, 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 los departamentos, áreas, y podemos disponer de toda esta información. Con todos estos resultados, pues nosotros tenemos toda la posibilidad de contar con las herramientas que requerimos para atender no solo a las inspecciones, sino nuestros programas de trabajo. Del lado izquierdo tenemos herramientas, como les digo, los paquetes de encuestas, donde tendremos nosotros todos los paquetes que estamos acumulando, y tenemos la posibilidad de darle permisos a otros administradores. Quiere decir que yo soy el encargado de recursos humanos, tengo mi cuenta, pero si yo tengo asistentes o, o quiero a que gerentes de las sucursales puedan entrar a ver los resultados, o yo les puedo dar permiso y simplemente creo un nuevo administrador, y ese administrador, poniendo su nombre, su correo, su teléfono, que además lo puedo poner activo o no activo cuando yo considere, le puedo dar permiso de, quiero que edite el perfil de la organización, no, pues esto no. Quiero que entre encuestas, sí, pero solo a esta. Esta es la que queremos que tenga, quiero que pueda dar de alta administradores, no, ni que compre, ni que tenga paquetes, solo quiero que entre a ver, entonces guardo su perfil y con eso esa persona en automático va a tener acceso y ustedes pueden darle acceso o quitarle el acceso cuando consideren conveniente y hacia las funcionalidades que consideren conveniente. Tenemos aquí, como saben, el espacio donde van a encontrar las facturas y los XML de las compras que han realizado y tenemos un espacio específico de archivos. ¿Qué tenemos en ese espacio de archivos? Pues tenemos archivos compartidos en donde ustedes tienen, por ejemplo, un formato para elaborar el informe que pide la Secretaría de Trabajo, con algunos campos ya prellenados y otro para que ustedes lo llenen, porque pues ahí decidirán si lo hacen por todo el RFC o solamente por este, eh, por el propio centro de trabajo. Y entonces es un documento editable para que ustedes le peguen ya directamente el logotipo que consideren pertinente. Ya viene la tabla de contenido, los espacios, algunos prellenados, un ejemplo de cuál es la tabla que deben subir y por supuesto los espacios de conclusiones y recomendaciones, pues que eso sí, parten del análisis. Viene una guía de referencia para las políticas de riesgos psicosociales. Tenemos la NOM, la guía de la NOM que les comentamos, donde aquí la tienen en su tablero, la pueden consultar. Tienen un video demostrativo de la plataforma, pero también tienen ustedes un espacio donde pueden cargar información como la plantilla de celulares que usaron, su propia política, en fin, archivos que para ustedes sean convenientes, su plan de trabajo de los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque aquí podrían tener concentrada toda la información que requieren. Entonces, con esto, pues, realmente ustedes cuentan con la herramienta que les permite atender y solventar, pues, no solo el cumplimiento de la norma, sino la atención a este tema que resulta sumamente importante. Pues con esta información ya me extendí unos minutitos más, pero pues sería lo que podemos compartirles.